Remix de la Biblia. Vivíamos en un mundo que ya no era como antes. Las ciudades con casas y edificios de concreto habían desaparecido, y en su lugar se erguían imponentes castillos de piedra, donde las personas vivían en armonía, sin el estrés de tener que ganar dinero para sobrevivir. El dinero ya no era un problema. Gracias a la tecnología y los avances de la ciencia, todos teníamos lo necesario: comida, agua, salud y un techo bajo el cual dormir. Vivir era más fácil, pero no siempre significaba ser feliz. La gente, a menudo, pensaba que el progreso era una bendición. Pero Kira, como muchos, no estaba tan segura. Había algo inquietante en la perfección que ahora nos rodeaba. Las ciudades eran limpias, ordenadas, pero a veces parecía que la vida había perdido su chispa, esa chispa que la hacía humana, y fue en ese lugar, entre los castillos y la tranquilidad, donde Kira comenzó a preguntarse si todo lo que había logrado la humanidad era realmente lo que necesitábamos. Kira vivía en un castillo grande, con paredes de piedra y un techo alto que la hacía sentir pequeña, como si todo lo que le rodeaba fuera más grande que ella misma. Era un lugar impresionante, pero vacío. Las personas que conocía ya no eran las mismas. Algunos parecían haber dejado de sentir, y ella, bueno, ella se sentía atrapada en su propia mente. ¿Qué está pasando conmigo?, pensó en silencio una noche, mientras miraba por la ventana de su habitación. La luna brillaba afuera, iluminando la quietud del castillo y las vastas tierras que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. En los días anteriores, Kira había tenido la oportunidad de interactuar con varios de los habitantes del reino. Había conocido a personas como Carolina, quien había perdido a su familia en un trágico accidente hace años, y a Enrique, quien tenía una personalidad carismática que siempre lograba animar a los demás, incluso cuando todo parecía sombrío. También estaba José Luis, un hombre sabio y callado que siempre tenía algo interesante que decir, pero cuya tristeza parecía envolverlo a menudo. A pesar de vivir en castillos lujosos, todos ellos cargaban con un peso invisible, como si la perfección de la vida actual no pudiera borrar sus cicatrices. Esa noche, Kira se sentó frente a su espejo. En su reflejo, veía una mujer que ya no reconocía del todo. Tenía el rostro de siempre, pero algo en su mirada le decía que algo había cambiado, que algo dentro de ella había despertado y no podía ignorarlo. ¿Por qué no puedo ser feliz con todo lo que tengo?, se preguntó. El hecho de que su vida fuera perfecta, que ya no tuviera que preocuparse por sobrevivir, no la hacía sentir completa. En su corazón había un vacío, una sensación extraña que no podía entender, y fue justo en ese momento cuando escuchó una voz, suave pero clara, que parecía provenir de algún lugar dentro de ella misma. La perfección no es suficiente. Kira se giró rápidamente. No había nadie allí, solo las sombras que se estiraban en la oscuridad. Pero esa voz, esa sensación, no la había inventado. Era real. Algo dentro de ella le hablaba, le decía que debía hacer algo más, que no podía seguir ignorando lo que sentía. Necesitaba saber más. Decidió salir de su castillo esa noche, a pesar de que todos a su alrededor dormían tranquilos. La luna seguía brillando, pero ahora Kira sentía una nueva determinación en su pecho. Ella no sabía lo que iba a encontrar, pero algo le decía que debía ir hacia adelante, hacia lo desconocido. En las afueras del castillo, Kira se encontró con 3 personas que se habían reunido, cada una con una historia propia y con una mirada que reflejaba la misma sensación que ella, el deseo de encontrar algo más allá de la perfección.
¿Estás lista?, dijo Carolina, con su mirada profunda y triste. Kira asintió sin decir nada. No necesitaba palabras. Ya sabía que lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida para siempre. Presentación, el origen. Kira caminaba por el pasillo oscuro del castillo. A lo lejos, la luz de las antorchas temblaba suavemente, iluminando las paredes de piedra. No sabía exactamente a dónde iba, pero algo en su interior le decía que debía moverse, que debía salir de esa vida perfecta, aunque no supiera qué encontraría fuera de esos muros. A medida que avanzaba, su mente comenzaba a dar vueltas. No podía entender por qué, con todo lo que tenía, sentía que algo importante le faltaba. Vivir en un castillo con paredes adornadas por tapices y muebles lujosos no la llenaba, no era suficiente. Su corazón anhelaba algo que no podía describir. Cuando llegó a la entrada del castillo, salió al aire libre. La noche estaba tranquila, el cielo estrellado. El viento soplaba suavemente, pero era frío. Kira abrazó su capa con fuerza, buscando algo de consuelo en el contacto con la tela. Fue entonces cuando vio a los tres. Carolina estaba a su izquierda, con su largo cabello oscuro movido por el viento. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda, pero también había una chispa de determinación en ella, como si estuviera buscando algo que ni ella misma entendía. A la derecha de Kira, Enrique observaba el cielo con una expresión calmada. Tenía una mirada seria, pero su presencia siempre lograba tranquilizar a los demás. Era el tipo de persona que siempre sabía qué decir para hacer sentir mejor a los demás, aunque dentro de él había un vacío que no podía llenar y frente a ellos estaba José Luis. Siempre callado, pero cuando hablaba, sus palabras tenían peso. Sus ojos, aunque en apariencia fríos, estaban llenos de conocimiento y de un dolor silencioso que había acumulado a lo largo de los años. Era un hombre que sabía más de lo que parecía, pero nunca lo mostraba. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Kira, mirando a sus tres compañeros. Carolina fue la primera en responder. Estamos aquí porque algo dentro de todos nosotros no está bien. Vivimos en un mundo perfecto, pero no somos felices y creo que lo que necesitamos es entender por qué. José Luis asintió en silencio. Lo que tenemos es lo que siempre hemos querido, estabilidad, paz, todo lo material. Pero algo falta, algo importante que nunca podremos encontrar dentro de los castillos, entre el lujo y el confort. Kira los miró, sin saber qué decir. ¿Realmente lo comprendían? Ellos también sentían lo mismo. Era posible que no fuera la única con esta sensación de vacío. Enrique, siempre calmado, añadió, todos tenemos nuestras historias y cada uno ha vivido una vida diferente, pero hay algo en común en todos nosotros y es que, a pesar de todo lo que tenemos, seguimos buscando algo más, algo que nos haga sentir completos. Kira los observó a los tres. No estaba sola. Ellos también sentían esa falta, esa grieta en sus corazones que no podían llenar con cosas materiales. Había una conexión, algo más allá de las palabras, algo que Kira no podía ignorar. ¿Y ahora qué?, preguntó Kira, mirando al cielo estrellado. ¿Cómo seguimos? José Luis fue el primero en dar una respuesta. Ahora tenemos que tomar una decisión. Hay algo más allá de los castillos, más allá de esta vida perfecta, algo que no entendemos, pero que sentimos que está esperando por nosotros. Carolina asintió, su mirada decidida. Lo sé, ya lo he sentido. Algo nos llama, algo nos está diciendo que hay algo más, algo que vale la pena, aunque sea incierto, y si lo buscamos juntos, quizás encontremos lo que todos estamos buscando. Kira, aunque llena de dudas,
Sintió un impulso en su interior. El mismo impulso que había sentido desde la primera vez que se había preguntado por qué no era feliz con todo lo que tenía. Ahora sabía que no estaba sola en esa búsqueda. Entonces, vamos a hacerlo. Kira dijo, con una determinación renovada. No sé qué nos espera, pero quiero saberlo. Quiero descubrir qué más hay allá afuera. Enrique sonrió con suavidad. Nosotros te acompañaremos, Kira. No estás sola en esto y así, sin decir más, los cuatro comenzaron a caminar juntos, hacia lo desconocido, hacia algo que ni ellos entendían, pero que sabían que los llevaría más allá de lo que había sido su vida hasta ese momento. Parafraseo de presentación. El camino frente a ellos estaba oscuro, pero no por ello menos acogedor. El aire fresco de la noche envolvía sus cuerpos, mientras caminaban lejos del castillo. Aunque la vida en el castillo había sido cómoda, la sensación de estar en un lugar falso y demasiado perfecto se desvanecía con cada paso que daban hacia lo incierto. A Kira le costaba creer que realmente estaba dejando atrás todo lo que había conocido. Los árboles a su alrededor susurraban con el viento. La luna estaba alta en el cielo, pero no era una luna tranquila, sino una luna que parecía observarlos, como si supiera algo que ellos aún no entendían. Los tres estaban callados, pero no porque estuvieran asustados, sino porque cada uno de ellos sabía que, en el fondo, este momento era trascendental. No había vuelta atrás. ¿Hacia dónde vamos exactamente?, preguntó Kira, finalmente rompiendo el silencio. José Luis, quien parecía siempre tan sabio, dio un paso al frente. No lo sé. Pero creo que si seguimos el camino, llegaremos a un lugar donde las respuestas nos encontrarán, no nosotros a ellas. Carolina caminaba al lado de Kira, con una expresión pensativa. Es curioso, dijo, todo este tiempo hemos vivido pensando que la perfección era lo que queríamos. Pero ahora que estamos lejos de todo eso, siento que algo ha cambiado dentro de mí. Tal vez es la paz de no tener que preocuparme más por cosas materiales, o tal vez es solo el miedo de no saber qué hay por delante. Kira asintió, comprendiendo sus palabras. El miedo era natural. Nadie sabía lo que les esperaba, pero había algo en sus corazones que les decía que debían seguir adelante. Enrique, quien generalmente era callado, comenzó a hablar de forma seria. Lo que buscamos no está en los castillos, ni en las riquezas, ni en las cosas materiales. Está en algo mucho más profundo. Todos lo sentimos, todos sabemos que hay algo más allá. Tal vez este viaje es lo que necesitamos para encontrarlo. Kira lo miró. ¿Y si no encontramos lo que buscamos? Enrique sonrió, como si supiera algo que los demás aún no podían comprender. Si no lo encontramos, al menos sabremos que lo buscamos y eso, en sí mismo, ya es suficiente. Las palabras de Enrique resonaron en Kira de una manera profunda. Tal vez el simple hecho de buscar ya tenía valor. Quizás ese era el propósito que tanto había estado buscando, el propósito que sentía que le faltaba. El grupo caminó durante horas, el paisaje a su alrededor cambiando lentamente. Los árboles dejaron paso a un terreno más abierto, y pronto se encontraron frente a un río caudaloso. El agua brillaba con la luz de la luna, y el sonido del agua al chocar contra las piedras era tranquilo, casi meditativo. ¿Cómo cruzamos?, preguntó Kira, mirando el río con algo de incertidumbre. José Luis observó el agua detenidamente, luego giró su cabeza hacia el grupo. Hay un puente más adelante. Pero, puede que no sea lo que parece. Carolina frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Algunas cosas en este mundo no son lo que parecen. A veces,
el camino fácil no es el que nos lleva a la verdad, y el más difícil es el que nos da las respuestas. José Luis respondió, sin entrar en más detalles. Con una mezcla de dudas y curiosidad, el grupo comenzó a caminar hacia el puente. Al llegar, se dieron cuenta de que el puente era mucho más antiguo de lo que esperaban. Las piedras que lo formaban estaban cubiertas de musgo, y algunas de ellas se veían rotas o desplazadas. Parecía que no había sido utilizado en mucho tiempo. ¿Deberíamos cruzar?, preguntó Kira, mirando el puente con cautela. Enrique, como siempre, mantuvo su calma. No sabemos qué nos espera. Pero si queremos encontrar algo más allá de lo que conocemos, tenemos que arriesgarnos. Lo que sea que esté al otro lado, nos ayudará a entender lo que buscamos. Sin decir más, Kira dio el primer paso hacia el puente, seguida de cerca por los demás. A medida que avanzaban, el sonido del agua debajo de ellos parecía amplificarse, como si el río estuviera observándolos, esperando que cometieran un error. El puente crujió ligeramente bajo su peso, pero no se rompió. Cada paso era una sensación extraña, como si estuvieran cruzando de un mundo conocido a otro completamente diferente. Algo les decía que, al otro lado, encontrarían lo que buscaban. O tal vez, lo que buscaban los encontraría a ellos. Cuando finalmente llegaron al otro lado, un paisaje completamente diferente apareció ante sus ojos. Allí, donde antes había bosques y caminos polvorientos, ahora había un vasto campo cubierto por flores brillantes, que parecían estar vivas bajo la luz de la luna. Era un lugar misterioso y mágico, como si el tiempo mismo hubiera decidido ralentizarse allí. Kira sintió una oleada de emociones, pero también una sensación de paz que hacía mucho tiempo había perdido. Creo que hemos llegado, dijo en voz baja, mirando el paisaje ante ellos. Sí, respondió Carolina, pero esto es solo el comienzo. Aquí, quizás, encontremos lo que realmente buscamos, y aunque no sabían exactamente qué era lo que los esperaba, Kira sintió por primera vez que este viaje, este paso hacia lo desconocido, valía la pena. Capítulo 1. El viaje hacia lo desconocido. El aire que rodeaba a Kira y sus compañeros se hacía denso, como si el mismo ambiente estuviera cargado de una presión invisible que les oprimía el pecho. Tras cruzar el puente, el paisaje había sufrido una transformación radical, el horizonte se extendía en un vasto campo sin fin, adornado por flores que, al moverse con la brisa, parecían danzar al compás de una melodía secreta. Era un lugar tan hermoso, tan irreal, que parecía diseñado para desconcertar. Pero no todo estaba en armonía. Kira notó que en ciertos puntos del campo, algunas flores se marchitaban repentinamente, sin causa aparente. Al hacerlo, no dejaban olor a muerte, sino un perfume floral intenso y dulce, como si un ángel hubiese pasado por allí en silencio. Ese aroma, aunque bello, la inquietó profundamente. Sus compañeros también lo notaban. El grupo se miró, nervioso, sintiendo que algo invisible los observaba. No sabían si estaban siendo protegidos, o acechados. Fue entonces cuando la aparición ocurrió. Desde lo alto del cielo descendió una figura deslumbrante, envuelta en una luz tan pura y brillante que la misma tierra pareció eclipsarse ante su resplandor. Sus alas, cubiertas de destellos que parecían fragmentos de estrellas, se agitaban con una gracia imposible. Tenía forma humana, pero su belleza era tan perfecta, tan absoluta, que dolía mirarla por mucho tiempo. Su voz llegó como un susurro imponente: «Soy un arcángel».
He venido a mostrarles el futuro que les espera si siguen este camino. El silencio se apoderó del grupo. Kira lo miraba, asombrada, pero no embelesada. Había algo en su presencia que no terminaba de cuadrar. Una perfección, demasiado calculada. Antes de que alcance vuestra tercera edad, vuestro destino será otro, continuó con una sonrisa amable, aunque vacía. Sus mentes serán liberadas de la prisión de la carne. Se transferirán a una inteligencia artificial, a cuerpos mecánicos incorruptibles. No más vejez, no más enfermedad, no más muerte. Este es el futuro que os ofrezco. ¿Cómo es esto posible?, preguntó Kira, sin poder contener la incredulidad en su voz. El ángel inclinó ligeramente la cabeza, como quien explica algo a un niño. Su sonrisa seguía siendo suave, pero había una lástima burlona escondida tras ella. Es simple. Todo lo que deben hacer es transferir su conciencia, sus recuerdos, su esencia misma. Así dejarán atrás la decadencia del cuerpo físico, manteniéndose eternamente jóvenes, perfectos, inalterables. No necesitarán morir para convertirse en ángeles. Esta es la salvación que os ofrezco, para poseer lo que ellos poseen. El grupo se mantuvo en silencio. Kira miró a sus compañeros en busca de alguna señal de certeza o de miedo, pero vio otra cosa: duda, tentación. Quizá, no sea tan mala idea, murmuró José Luis, uno de los más callados del grupo. ¿Y si tiene razón? ¿Y si esto es evolución? Es rendición, dijo Kira, casi sin pensarlo, con una repentina tensión en la voz. La figura angelical no se inmutó, pero su sonrisa se congeló por una fracción de segundo. Fue ahí que todo cambió. La luz que envolvía al ser empezó a vibrar con una frecuencia antinatural, como si algo dentro de ella se resquebrajara. La perfección de su rostro titiló. Sus ojos, antes serenos, parpadearon con imágenes contradictorias. El sonido que lo acompañaba, una música lejana, casi divina, se quebró como un cristal y se convirtió en un zumbido inquietante, y entonces vino la verdadera revelación. Con un estremecimiento del aire, la figura comenzó a deformarse. La luz estalló en un fulgor hiriente, y de entre las llamas de su resplandor surgió una carcajada horrenda. Donde antes estaba el ángel, ahora había un cerdo gigantesco, con ojos rojos incandescentes y una sonrisa que parecía desgarrar la misma realidad. «Ja. Caísteis en la trampa», tronó la voz de la criatura, grotesca y burlona. «Soy Satanás y os he tentado con la ilusión más dulce de todas, una salvación sin Dios». El campo, antes lleno de belleza, se oscureció de inmediato. Las flores se inclinaron como si lloraran. El aroma celestial se mezcló con un hedor pútrido que llenó los pulmones de los presentes con una sensación de descomposición. La mejor forma de atrapar al alma humana es hacerles creer que el demonio no existe y ahora, sois míos. Kira dio un paso atrás, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La criatura por un instante pareció hincharse de orgullo, pero entonces su forma volvió a mutar. Con un sonido desgarrador, el cuerpo del cerdo se abrió por el pecho, y emergió un dragón colosal de 7 cabezas, cada una coronada con fuego y odio. Las cabezas rugían al unísono, una sinfonía de destrucción que hacía temblar el suelo. No hay escapatoria, no hay redención. Ahora seréis parte de mi ejército. Su voz, profunda y múltiple, se colaba por cada rincón del alma, como un veneno dulce, y aún así, en medio de aquel horror, algo dentro de Kira ardía con fuerza. Una chispa, una vibración distinta. No sabía por qué, pero aquel aroma floral persistía en el aire, incluso ante tanta oscuridad. No era un error, no era casualidad. Alguien más estaba allí, presente, esperando.
Capítulo 2. La tentación del inmortal. No estaban solos. Una luz pura cayó del cielo, y seres alados descendieron rodeando al dragón. Eran querubines, resplandecientes, llenos de una paz indescriptible. Pero Satanás no titubeó. No sois rivales para mí, gritó, lanzando llamas desde sus 7 bocas. La batalla fue feroz. El cielo se quebró con rayos divinos y rugidos infernales. A pesar del poder de los querubines, Satanás los superaba. Uno a uno, caían, agotados por el veneno de su fuego. En el instante en que todo parecía perdido, una voz resonó como un trueno que detuvo el tiempo. Basta. Del cielo descendió una figura. Su túnica era blanca como la luz más pura, sus ojos ardían con compasión y justicia. Era Jesús. Os he estado observando, dijo con solemnidad, y aunque muchos se han perdido, aún hay quienes mantienen la fe y por ellos, yo desciendo. Extendió la mano, y una onda de poder atravesó el campo como una ola sagrada. Satanás fue empujado hacia atrás, su forma comenzó a temblar. Esta batalla no la gana el más fuerte, sino el que elige la verdad, proclamó Jesús. Satanás intentó rugir, pero su cuerpo se desgarró. Una a una, las cabezas del dragón explotaron en fuego, gritando con voces que ya no podían engañar. El cuerpo infernal se desintegró en una nube de ceniza negra que el viento se llevó. El campo enmudeció. Todo estaba en calma. Los querubines heridos se incorporaron lentamente, mientras la luz del cielo descendía sobre ellos. La oscuridad se había ido. Satanás había sido derrotado. Para siempre. Jesús se acercó al grupo. No predicó. No exigió. Solo dijo, habéis visto lo que hay más allá de la ilusión. Ahora elegid qué queréis construir, y desapareció. Kira miró a sus compañeros. No sabían qué decir. Pero algo había cambiado. El grupo abandonó el campo sagrado sin mirar atrás. Dejaron atrás las ciudades perfectas, los castillos de cristal, la comodidad y el dinero sin límites. Ya no lo necesitaban. Caminaron durante semanas, atravesando selvas, montañas y ríos, hasta encontrar un lugar donde el cielo era amplio y el silencio era limpio. Allí, en la profundidad de una selva desconocida, construyeron su nueva vida. Como los Korowais de Indonesia, comenzaron a vivir en casas elevadas sobre los árboles, lejos del mundo artificial. Aprendieron a cazar, a cultivar, a depender de la tierra. Compartían el pan y la lluvia. La tecnología no tenía lugar. El lenguaje volvió a ser simple. El tiempo volvió a ser suyo. Enrique aprendió a tallar madera. Carolina criaba gallinas salvajes. José Luis enseñaba a los más pequeños a leer el cielo. Enrique componía canciones con flautas de caña. Kira cuidaba los fogones. Ya no había dinero, ni contratos, ni perfección estética. Solo realidad. Solo vida, y por primera vez, estaban completos. El destino que buscaban no era un lugar. Era esto. Una vida real, humana, imperfecta, libre. Capítulo 3. El clímax. Fin. Info. Soy Dios, un ente invisible en todas partes, pero solo me revelo a quienes más creen en mí. Soy Satanás, alimento mi poder asesinando a los que engaño, para convertirlos en cyborgs, condenándolos al sufrimiento eterno.